Hoy los invitamos a que participen en redes sociales utilizando el hashtag numeral La Noche Constituyente. La pregunta que les planteamos el día de hoy es ¿qué opina usted de ese doble discurso que está manejando en este momento el régimen de Nicolás Maduro? Primero califica a sus opositores de matones y al mismo tiempo los llama al diálogo. ¿Qué está tramando el régimen a escasos 3 días de la convocatoria, o mejor, de la elección de esa Asamblea Nacional Constituyente? Sus opiniones las estaremos leyendo a lo largo de este programa. Voy a saludar en ese momento en Washington, en los Estados Unidos. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el señor Moisés Naín, reconocido escritor, columnista de opinión de varios periódicos a nivel internacional de habla hispana. Durante 14 años estuvo frente a la revista Foreign Policy y actualmente es el director de Efecto Naín de NTN 24. Moisés, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. ¿Qué tal, Jefferson? Gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Moisés, la primera pregunta es la que le hemos planteado a nuestros televidentes en este momento. ¿Realmente quedamos sorprendidos con estas últimas declaraciones que entregó Nicolás Maduro, al mismo tiempo que califica de matones a los sectores de oposición, a aquellas personas que están en las calles exigiendo democracia hace más de 100 días, en el mismo momento también los llama al diálogo? ¿Qué está tramando el régimen de Nicolás Maduro en este momento con esa estrategia, a juzgar por estas últimas palabras? Distraer, diluir y en general tratar de ver cómo enfrenta a un pueblo en la calle, ¿no? Es sorprendente para el mundo entero que ya llevamos más de 100 días y más de 100 muertos. Pero la gente está en la calle, y esa constituyente es reconocida como una trampa tanto por venezolanos como por los gobiernos extranjeros. Maduro intentó usar la constituyente como un truco más para ver cómo podía perpetuarse en el poder, concentrar más poder, etcétera, pero no le está resultando tan fácil, ¿no? Aunque la constituyente vaya adelante, aunque salgan a votar los funcionarios públicos obligados, que la mayoría de los votantes van a ser gente muy obligada a votar, y que se apruebe la constituyente, le va a costar mucho a Maduro convertir esa constituyente en el instrumento de poder que él espera tener. Moisés, ¿usted cree que dentro de esta estrategia Nicolás Maduro contempla anticiparse a cualquier hecho de violencia que se produzca este fin de semana en Venezuela? Porque es una cadena de hechos. Primero, el ministro del Interior prohíbe cualquier tipo de movilización o cualquier tipo de manifestación el día viernes, que precisamente era el día en el que la oposición convocó a la gran toma de Caracas. En ese momento han dicho que ya no es la gran toma de Caracas, sino va a ser la gran toma de Venezuela. Y luego aparece Nicolás Maduro proponiendo nuevamente un diálogo antes de la constituyente. ¿Está buscando quizás dejar sin discurso político a la oposición? El que no tiene discurso político es Maduro, ¿verdad? Maduro, fuera de proponer una constituyente que no va a solucionar nada. O sea, nadie cree que el hambre que hay en Venezuela, que los homicidios que hay en Venezuela, que la falta de medicinas que hay en Venezuela son producto de la mala constitución que tenemos y que hay que cambiarla. Nadie está pensando en eso, todo el mundo entiende que eso es una distracción. Y que es la falta de ideas. Una cosa que sorprende mucho es como el régimen, y yo he dicho que Maduro no es tan importante porque hay otros que mandan en Venezuela, esencialmente y notablemente los cubanos. El régimen de La Habana es muy importante en este sentido, que le ha impuesto sanciones importantes a Venezuela. O sea, ninguna sanción ha sido más dolorosa para el pueblo venezolano que la sanción que le ha impuesto el gobierno de La Habana a los venezolanos, que estamos viendo cómo el resultado de sus políticas y el resultado de la expoliación de los recursos de Venezuela por los cubanos ha llevado a la situación actual. Entonces, lo que sorprende es eso, es la falta de ideas ante la situación trágica que vive Venezuela, la falta de ideas de un régimen que siempre he dicho que se preocupaba por los pobres, es completamente indiferente al sufrimiento de los más pobres en Venezuela. Si esta constituyente no prospera, ¿cuál es el futuro político que le queda a Nicolás Maduro? ¿Pasaría quizás este régimen ya a una dictadura de facto, una dictadura similar a la cubana?
Ya veremos, pues no le falta mucho para tener todos los elementos de una dictadura, ¿no? Es decir, es muy difícil llamar a Venezuela una democracia en estos momentos. Así que lo que hay es que va a seguir una situación de degradación, de deterioro, de limitaciones por parte del gobierno de Maduro y un sufrimiento continuado del pueblo de Venezuela. Vamos, y ojalá, y la tragedia de esto es que se puede evitar, no es necesario que haya tanto sufrimiento humano, hay maneras de evitarlo, pero no forman parte del repertorio del gobierno de Venezuela, que no le importa que los venezolanos se estén muriendo, que estén comiendo basura, que no haya medicinas en los hospitales. No le importa, y eso es una sorpresa, pero ya nos hemos acostumbrado a que es un gobierno que solo sabe responder con la violencia a un pueblo que está desesperado. Moisés, ¿es posible que algún sector de oposición muerda ese anzuelo del diálogo otra vez en Venezuela? No lo creo, ¿verdad? La última vez que hubo diálogo se descubrió que era una trampa. El diálogo lo único que sirvió fue para desactivar la energía de protestas que había en las calles, sirvió para distraer, sirvió para que el gobierno aumentara la represión, sirvió para que el gobierno consolidara su situación. No puede haber diálogo hasta que no haya gestos concretos que muestren por parte del gobierno, por parte del régimen de Maduro y sus cómplices, de que muestren que realmente quieren cambiar, que realmente están dispuestos a tolerar a quienes no piensan como ellos. Hasta ahora lo único que hemos visto es un gobierno que no acepta que hay quienes no comparten sus puntos de vista y los criminaliza. En Venezuela es un crimen no pensar como pensaba Chávez, no pensar como piensa Maduro y los cubanos. Entonces, mientras ellos sigan con eso, mientras no acepten que tienen que darle espacio a quienes no piensan como ellos y respetarlos y no encarcelarlos y liberar a los presos políticos y jugar el juego democrático de una manera mucho más decente y más transparente, mientras que no haya eso y no haya gestos concretos, no va a poder funcionar. No basta con llamar a un diálogo, el diálogo tiene que estar precedido por gestos concretos que demuestren que él va a cambiar. Y no hay ningún indicio que él y quienes lo manejan están dispuestos a cambiar nada. Moisés, hay otro escenario y es el que quizás también muchos vaticinan, y es que finalmente Nicolás Maduro logra imponer esa nueva constitución para Venezuela. Si Nicolás Maduro logra este objetivo, ¿cuál es el futuro político que enfrenta el país bolivariano desde el próximo lunes? Yo no creo que Nicolás Maduro y el gobierno tengan el poder para mantener eso de una manera sostenible. Por supuesto que va a haber actos, declaraciones, decretos, leyes, reuniones, asambleas. Va a haber toda la escenografía de un poder que intenta consolidarse y mientras tanto va a tener a millones de venezolanos en las calles. Y un fuerte rechazo por parte de la población y un aislamiento internacional muy severo, que incluye sanciones, por supuesto, por parte de gobiernos, no solo de Estados Unidos, sino de gobiernos vecinos, de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Moisés, hay otra pregunta que ronda en este momento en Venezuela y es el que tiene que ver con el papel que juegan los militares. A su juicio, ¿qué es lo que mantiene fieles a estos factores de poder? Muchos dicen que este factor de poder es el que sostiene en este momento a la dictadura, porque el resto de las instituciones ya realmente no respaldan este régimen. El dinero, la represión, el miedo, eso mantiene a los militares alineados con Maduro. Eso hace que los venezolanos vestidos de uniforme militar o de la policía o de la Guardia Nacional estén dispuestos a asesinar a jóvenes compatriotas. Muchos de ellos se están beneficiando, muchos sabemos que en los altos cargos de las Fuerzas Armadas se lucran de todo tráfico de ilícitos, se están enriqueciendo.
Sabemos que tienen tecnologías importadas de Cuba que sirven para supervisar, controlar y reprimir a los militares que no estén entusiastas, de manera entusiasta apoyando el régimen. Sabemos que saben cómo el régimen, repito, con la tecnología que Cuba ha aprendido durante 60 años de represión, saben cómo controlar a los militares. La primera regla de un dictador es cuidarse de los que tienen rifles y armas y controlarlos. Y eso los cubanos lo han aprendido a hacer bien, y esa tecnología, ese conocimiento de cómo controlar a las Fuerzas Armadas lo han transferido a Venezuela, y en estos momentos los militares venezolanos están siendo subyugados, controlados, comprados por parte del gobierno y de sus socios cubanos. Moisés, hay otro punto y tiene que ver con las sanciones que ha impuesto el gobierno estadounidense contra diferentes personalidades del alto régimen chavista en Venezuela. Muchos esperaban un bloqueo a la importación de petróleo desde Venezuela hacia los Estados Unidos, y por el contrario, lo que nos encontramos son con una serie de sanciones económicas contra altos integrantes del régimen. Para usted, ¿estas medidas son suficientes? No, por ahora no, pero son necesarias. Yo he escrito y he estado en contra de la prohibición de la importación de crudo venezolano a Estados Unidos, que es una de las medidas que se ha rumorado que está considerando el gobierno. Yo estoy en contra de eso. Hay medidas mucho más inteligentes, hay medidas mucho más eficaces. El debate no es si debe haber sanciones económicas o no. Creo que todo el mundo está de acuerdo que si Maduro y su gobierno siguen en esta dirección, debe haber severísimas sanciones, pero contra ellos, que no sancionen al pueblo, que no le hagan daño al pueblo y que no le den a ellos la excusa de decir que lo que han venido alertando, que es que hay una guerra económica contra Venezuela, realmente se confirme. Desgraciadamente, trágicamente, la situación económica venezolana va a empeorar en los próximos meses. Venezuela, la economía de Venezuela ya ha colapsado debido a las políticas de Hugo Chávez seguidas por Nicolás Maduro y con asesoría cubana. O sea, la Venezuela económica está sufriendo, ha colapsado, pero va a colapsar aún más en los próximos meses, y entonces un embargo brutal de esa manera, primitivo, de los embargos, de los bloqueos que se usaban en los años 60, 70, 80, no es la solución. Hay unos embargos, hay unas sanciones muy sofisticadas que afectan al sistema financiero, que limitan la capacidad del gobierno para operar, que limitan la capacidad de PDVSA para funcionar, que son mucho más sofisticados, son las sanciones inteligentes del siglo XXI, no las sanciones antiguas, obsoletas del siglo XX, que era simplemente ponerle una prohibición a la importación de petróleo. Entonces, yo soy partidario de estas sanciones mucho más sofisticadas, mucho más direccionadas, que van a afectar directamente a los intereses de los individuos que están a cargo del gobierno, de sus socios, de sus cómplices y de su entorno. Moisés, ¿es demagógico entonces ese argumento? ¿Es demagógico quizás? Es demagógica esa posición que defienden algunos sectores que aseguran que sencillamente con dejarle de comprar petróleo a Venezuela, eso le quitaría el combustible, el dinero con el cual opera en este momento la dictadura. Bueno, eso sucedería. Lo que no estoy seguro es que cambia la conducta del régimen. Hay una experiencia internacional muy amplia donde, con muy raras excepciones, ese tipo de sanciones no tiene mayores consecuencias. O sea, no logra lo que quiere, que es el cambio de la conducta de un régimen o el cambio del régimen. No hemos visto todavía, salvo algunas excepciones como la que hubo en Sudáfrica, por ejemplo, pero no hemos visto que los gobiernos autoritarios caigan o cambien su conducta debido a sanciones brutales antiguas. Eso no sucede. Entonces sí, es perfectamente posible que el gobierno de Estados Unidos decida imponer estos bloqueos a la antigua y prohibir la importación de petróleo.
venezolano, y entonces eso ciertamente va a hacer que haya menos disponibilidad para comprar alimentos y medicinas en Venezuela. Y ahora, de allí a concluir que eso hace que caiga el gobierno, hay un salto en la lógica, y no hay mucha experiencia internacional que demuestre que eso pasa. Perfectamente posible de que es verdad que el gobierno tenga menos dinero, que la economía venezolana esté asfixiada, pero que el gobierno, con base en la represión y con base en su autoritarismo y con conductas aún más dictatoriales, sea capaz de sobrevivir a pesar de esas sanciones. En contraste a eso, uno podría pensar, y hay sanciones mucho más sofisticadas, como las que llevaron al gobierno de Irán a sentarse en la mesa de negociación y abandonar su programa de armas nucleares. Eso lo lograron no con sanciones petroleras, sino con un gran abanico de sanciones muy sofisticadas del siglo XXI que están disponibles, que existen y que se podrían aplicar. Moisés, en este momento también se va a poner a prueba la fuerza política, la fuerza electoral del chavismo. ¿Usted cree que en ese momento qué porcentaje quizás de apoyo popular mantiene el chavismo y qué porcentaje quizás se va a representar en esa votación de este domingo? ¿El régimen de Nicolás Maduro todavía tiene algo de apoyo popular? Sí, creo que claro que tiene algo de apoyo popular, pero es muy revelador lo que hemos estado viendo en cuanto a las amenazas extremas que están teniendo los funcionarios públicos. Es posible que la votación del domingo sea una votación de funcionarios públicos, de enchufados y de gente que depende y está coaccionada, está presionada por el gobierno, gente que depende del gobierno para tener la comida, gente que depende del gobierno para tener cargos y puestos de trabajo, empleo, etcétera. Y el gobierno está tomando listas, está dándole instrucciones a los gerentes de las empresas y de los ministerios del sector público para que lleven la lista y que sean ellos los que obliguen a sus funcionarios a ir a votar. Así que sí, es posible que veamos una votación el domingo a favor de la constituyente, pero son de funcionarios públicos obligados, amenazados o confundidos. Y engañados o incentivados, ¿no? O sea, le dan regalos y dinero y posibilidades y van a votar. Eso lo que quiere decir es que el gobierno está muy claro de que está en minoría. O sea, la gran mayoría de los venezolanos no quiere lo que se está viviendo. Es imposible para un ser humano normal estar de acuerdo con un gobierno que lleva la situación a la que está en Venezuela, y eso lo sabe el gobierno. Y por tanto está tomando medidas extremas en coaccionar y amenazar a los funcionarios públicos y a otros que dependen de él para que vayan a votar. Moisés, hay un sector de los venezolanos que se mantiene en las calles protestando. Quizás esas manifestaciones se mantienen, pero también hay un alto grado de escepticismo y al mismo tiempo de preocupación porque en cualquier momento esas manifestaciones pueden asfixiarse, quizás puede cansarse la gente de protestar. ¿Cuál cree usted que es la salida que le queda en este momento a esos sectores, no solamente a la oposición, sino a aquellos sectores inclusive del mismo chavismo que no comparten las ideas de Nicolás Maduro y que se dan cuenta que pese a que completan más de 100 días en las calles, pese a que escuchan muchas voces internacionales que le exigen al régimen democracia, se dan cuenta que sencillamente contra viento y marea Nicolás Maduro sigue haciendo lo que quiere en Venezuela? Bueno, Nicolás Maduro ya no puede hacer lo que quiere en Venezuela. Estamos viendo que cada vez más él tiene restricciones internacionales, restricciones internas, su propia gente, etcétera. El país está dividido como en 4 partes. La élite del país, quienes toman decisiones, quienes influencian, están divididos en 4 partes. Está la parte del gobierno y del PSV y del madurismo, del chavismo, que son radicales y que quieren ir a fondo en la transformación de Venezuela en una colonia cubana comunista. Muy radicales. Están dentro del gobierno y del PSV y de los chavistas, maduristas, también están quienes están dispuestos a dialogar, a buscar acuerdos con la oposición. Y en la oposición, por supuesto que también hay fanáticos extremistas que solo están dispuestos a
a aceptar que el actual régimen se vaya incondicionalmente, y otros que entienden que eso no es tan fácil y que hay que buscar algún tipo de negociación, cosa que es un insulto y una ofensa para los miembros de la oposición más extremistas. Entonces el país está dividido en esos cuatro bloques de extremistas y más conciliadores, tanto del lado del gobierno como extremistas y más conciliadores del lado de la oposición. Y a todo eso, encima de todo eso, por supuesto que están influyendo fuerzas muy poderosas como la de los cubanos y los narcotraficantes. No hay que olvidar que Venezuela ha dejado de ser un petroestado, un estado petrolero, para ser un narcoestado, un estado donde la actividad económica más importante y más lucrativa no es el petróleo, es el tráfico de estupefacientes. Finalmente, Moisés Naín, también existe esa gran preocupación, existe el temor de muchos ciudadanos en Venezuela. Quizás a ese temor es que está apelando Nicolás Maduro cuando amenaza con penas hasta de 10 años a aquellas personas que mañana viernes salgan a las calles a protestar. ¿Usted cree que es posible una guerra civil en Venezuela? ¿Cuál sería esa chispa que podría encender una tensión aún más fuerte al interior del país bolivariano? En el mundo las guerras civiles son guerras militares. Las guerras civiles ocurren cuando dentro de los militares hay una escisión, entre que se divide la Fuerza Armada en dos partes, en dos bandos, que son ambos están armados, entrenados y capacitados para enfrentar una guerra. En Venezuela eso no ha ocurrido todavía. La oposición venezolana no está armada. Si hay alguien armado y violento, es la gente del gobierno, son los militares y son los colectivos los que han dado las muestras más feroces y más crueles de violencia. Son quienes han asesinado a más de 100 venezolanos que estaban en su derecho de protestar. Del lado de la oposición estamos viendo a jóvenes tirando piedras y bombas Molotov, muy primitivas, muy básicas. Así que para que haya una guerra civil tiene que haber dos bandos armados, entrenados y capacitados para entrar en la violencia armada. Eso en Venezuela no existe todavía. Lo que hay es una fuerza armada, violenta, que respalda a Nicolás Maduro en contra de un pueblo desesperado que está en la calle pidiendo un cambio. Moisés Naín, columnista de opinión de varios periódicos de habla hispana, reconocido analista político, escritor y, por supuesto, director de nuestro programa Efecto Naín. Como siempre, es un gusto. Estos 30 minutos se nos fueron muy rápido, pero logramos conocer su opinión y su análisis de los puntos más neurálgicos de análisis que existen en este momento dentro de la coyuntura política que enfrenta Venezuela. Moisés, siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche NTN 24. Muchas gracias por la invitación, Jefferson. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Vamos a continuar hablando con grandes voces y con grandes protagonistas de esta noticia. Cuando regresemos estaremos con Michael Fitzpatrick. Él es el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Está con nosotros desde Washington, desde la capital de los Estados Unidos. Vamos a estar hablando con él precisamente de las sanciones que ha impuesto esta semana el gobierno del presidente Donald Trump, y también hablando y preguntándole por qué dentro de esas sanciones esta vez no estuvo un bloqueo a la importación de petróleo desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Ya regresamos con La Noche.